Don Ricardo de la Vega, dueño de un imperio de ladrillo y soledad, tomó la decisión más drástica de su vida desde el gélido salón de su mansión en Salamanca. Rodeado de sus hijos y nietos, anunció con una voz deliberadamente frágil que una enfermedad terminal le dejaba apenas 6 meses de vida. No buscaba su compasión, sino la cruda verdad, y la encontró al instante, no en sus palabras de pésame ensayado, sino en el brillo codicioso que no pudieron disimular en sus miradas. El plan estaba en marcha, pero la confirmación de su fracaso como padre y patriarca le atravesó el alma como un puñal de hielo, haciéndole sentir el hombre más rico y desdichado del mundo, un rey en un castillo de mentiras. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un humilde piso del barrio obrero de Vallecas, Elena Morales libraba su propia guerra silenciosa. A sus 24 años, la brillante estudiante de enfermería estaba a punto de abandonar sus sueños para poder alimentar a sus 2 hermanos pequeños, huérfanos de madre. Cada día era un agotador ejercicio de supervivencia, un rompecabezas de facturas impagadas y trabajos precarios. Su única herencia era una empatía inmensa y una integridad a prueba de bombas. Fue esa desesperación, mezclada con una recomendación conmovida de una agencia de empleo, la que la llevó a la entrevista para un puesto de enfermera privada a tiempo completo, sin saber que el destino la estaba enviando directamente al epicentro de un terremoto familiar. El día que Elena cruzó el umbral de la mansión, el aire se cargó de una electricidad invisible. Ricardo, interpretando su papel de anciano desvalido, la observaba con recelo, esperando encontrar en ella la misma avaricia que en los demás. Pero solo vio compasión. Fue días después, mientras ella le ajustaba la almohada, cuando él reparó en el viejo medallón que ella llevaba siempre al cuello. Con una curiosidad que le nació de las entrañas, le pidió verlo. Al abrirlo, el mundo de Ricardo se detuvo. Dentro no había una foto cualquiera, sino el rostro de su primer y único amor, la mujer a la que su familia le obligó a abandonar hacía más de 50 años. ¿Qué harías si descubrieras que el mayor secreto de tu vida, la herida que creías cerrada para siempre, acaba de llamar a tu puerta sin saberlo? Pero antes de revelar cómo ese pequeño medallón tenía el poder de derrumbar un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, toca el like y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. La máscara del anciano frágil se resquebrajó por un instante, revelando al hombre que había debajo, un alma sacudida por un terremoto emocional. Ricardo devolvió el medallón a Elena con manos temblorosas, pero sus ojos, ahora vivos y urgentes, no se apartaron de ella. Ya no veía a una simple enfermera, sino el fantasma de un pasado que creía sepultado, un eco de la única melodía que su corazón recordaba. Elena, confundida por esa reacción tan visceral, sintió un escalofrío. Aquello no era la divagación de un enfermo, era una revelación. «Cuéntamelo todo sobre ella», susurró Ricardo, su voz ya no débil, sino cargada con el peso de 50 años de anhelo. «Sobre tu abuela, necesito saberlo todo». La investigación había comenzado, no con detectives ni abogados, sino con una pregunta desesperada en el silencio de una habitación de lujo. En los días siguientes, la mansión de la Vega se transformó en el insospechado cuartel general de una búsqueda febril. La farsa de la enfermedad se convirtió en la coartada perfecta para que Ricardo y Elena pasaran horas juntos, oficialmente en sesiones de cuidados, pero en realidad reconstruyendo un puzzle cuyas piezas estaban esparcidas por medio siglo de secretos. Él le hablaba de una joven de sonrisa luminosa en un pueblo perdido de Castilla. Ella,
le contaba las historias fragmentadas que su madre le había narrado sobre una abuela marcada por un gran amor y una traición inexplicable. Pero esta nueva cercanía no pasó desapercibida. Desde las sombras, Javier los observaba, y la incipiente confianza entre su padre y la enfermera era veneno para su alma codiciosa. Una tarde, con una vulnerabilidad que desarmó por completo a Elena, Ricardo le hizo una petición insólita. Le pidió que buscara en su humilde piso de Vallecas cualquier cosa que su madre hubiera guardado de su abuela. Una carta, una fotografía, un simple objeto que pudiera ser una pista. Esa noche, mientras sus hermanos dormían, Elena rebuscó en una vieja caja de madera que contenía las pocas pertenencias de su madre. Allí, entre facturas antiguas y recuerdos baratos, encontró un pequeño diario con la caligrafía de su abuela. Al hojearlo, sintió que no solo tocaba el pasado de su familia, sino también la llave de su propio futuro. La esperanza, un sentimiento que casi había olvidado, comenzó a florecer en su pecho, cálida y abrumadora. Javier, consumido por la impaciencia y la certeza de que aquella joven era una astuta cazafortunas que había embaucado a su padre, decidió que era hora de actuar. No podía arriesgarse a que esa intrusa se ganara la confianza de Ricardo hasta el punto de alterar el testamento. Una mañana interceptó a Elena en uno de los pasillos desiertos de la mansión. Su sonrisa era gélida, sus palabras un guante de seda relleno de plomo. Le ofreció una cantidad de dinero exorbitante, suficiente para solucionar su vida y la de sus hermanos para siempre, a cambio de que desapareciera de inmediato. «Considéralo una gratificación por tus excelentes servicios», dijo, mirándola con desprecio. «Y un consejo, hay secretos de familia que es mejor no desenterrar». La amenaza era clara. La batalla por la verdad acababa de declararse. Elena se quedó inmóvil, el cheque en la mano de Javier vibrando como una serpiente venenosa a punto de atacar. Por una fracción de segundo, la imagen de las facturas impagadas y los rostros preocupados de sus hermanos pequeños asaltó su mente. El dinero era una llave, una salida fácil a un laberinto de miseria, pero entonces levantó la vista y se encontró con la mirada helada y condescendiente de Javier. En ese instante, la tentación se evaporó, reemplazada por una oleada de dignidad y un inesperado instinto protector hacia Ricardo. Devolvió la mirada con una firmeza que descolocó al heredero. «Mi integridad no está en venta, señor de la Vega», dijo, su voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de pura convicción. «Y la confianza que su padre ha depositado en mí vale más que todo su dinero». La negativa de Elena, tan rotunda e inesperada, fue como echar gasolina al fuego del resentimiento de Javier. Si no podía comprarla, la destruiría. Esa misma tarde, mientras Elena atendía a Ricardo en la biblioteca, Javier se deslizó sigilosamente en la habitación de la joven. Sus movimientos eran precisos, calculados, desprovistos de cualquier emoción que no fuera la fría determinación. De un joyero que había pertenecido a su madre, extrajo un broche de zafiros y diamantes, una pieza de valor incalculable y, sobre todo, de un enorme peso sentimental para Ricardo. Con una sonrisa torcida, lo dejó caer en el bolsillo exterior del bolso de Elena, un cebo perfectamente colocado para la trampa que estaba a punto de cerrar sobre ella. Para él, ella no era más que un insecto a aplastar. Mientras tanto, ajenos a la conspiración que se tejía en los pasillos de la mansión, Ricardo y Elena estaban inmersos en el pequeño diario de la abuela. Las páginas amarillentas desprendían un aroma a lavanda y a secretos guardados. Pasaban las hojas con un cuidado reverencial hasta que una anotación les heló la sangre. «Hoy he hablado con Alfredo», leyó Ricardo en voz alta, su voz quebrada por la emoción. «El único que sabe la verdad, el fiel jardinero de la finca de Segovia. Me ha prometido guardar mi secreto
hasta la tumba. Se miraron y en sus ojos nació una luz de esperanza tan intensa que iluminó la oscura biblioteca. Había un testigo, alguien que conoció a su abuela, alguien que podría confirmar la historia. Ya no era solo un presentimiento, ahora tenían un nombre, un camino a seguir. Fue en ese preciso instante de euforia cuando la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Javier irrumpió en la estancia, con el rostro desencajado por una furia fingida. Detrás de él, 2 miembros del personal de seguridad observaban la escena con incomodidad. «Padre, no vas a creer la desfachatez de esta mujer», gritó, señalando a Elena con un dedo acusador. Se acercó a ella, agarró su bolso y ante la mirada atónita de Ricardo extrajo el broche de zafiros. La joya brilló bajo la luz de la lámpara como una lágrima de cristal. «Es una ladrona. Te ha estado robando delante de tus narices». El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberse cortado con un cuchillo, un preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ricardo no parpadeó. El brillo de los zafiros en la mano de su hijo no le provocó más que un profundo y gélido desprecio. Por primera vez en meses se irguió en su sillón, no como un anciano frágil, sino como el titán que había construido un imperio desde la nada. Su mirada, afilada como el acero, se clavó en Javier, silenciando su acusación en el aire. «Fuera», ordenó con una voz que retumbó en la biblioteca, una voz que no admitía réplica. Se dirigía a los guardias de seguridad, que confundidos y amedrentados retrocedieron sin saber qué hacer. «¿Y tú?», continuó, su vista fija en un Javier pálido y desconcertado. «No vuelvas a insultar mi inteligencia de esta manera». Elena, que había sentido el abismo abrirse bajo sus pies, ahora miraba a Ricardo con una gratitud y una admiración que sellaron su lealtad para siempre. Esa misma noche, con Javier rumiando su humillación y su fracaso en otra ala de la mansión, la biblioteca se convirtió en un búnker de guerra. La farsa había terminado. Ricardo, con una energía que no había sentido en décadas, extendió sobre la mesa de caoba los mapas de la provincia de Segovia. Alfredo, repetía como un mantra. El nombre era un ancla en medio de la tormenta. Si él está vivo, es nuestra única oportunidad de desenterrar la verdad antes de que Javier intente algo peor. Con una determinación feroz, cogió el teléfono e hizo una sola llamada a su jefe de seguridad personal, un hombre de su más absoluta confianza. «Encuéntralo, no me importa el coste ni los medios. Encuentra a Alfredo, el antiguo jardinero de la finca de mis padres. Tienes 24 horas». La tensión en la mansión se podía cortar con un cuchillo. Javier, consciente de que su plan había fracasado estrepitosamente, redobló la vigilancia. Sus ojos estaban en todas partes, intentando descifrar el siguiente movimiento de su padre. Sabía que la defensa férrea de la enfermera significaba algo más, algo peligroso para él. Pero Ricardo era un estratega mucho más experimentado. A la mañana siguiente, justo cuando la paranoia de Javier alcanzaba su punto álgido, Ricardo sufrió una supuesta recaída dramática. Exigió, con gritos y una actuación digna de un Oscar, ser trasladado de inmediato a una clínica especializada en los Alpes, pero insistió en hacer una primera parada en un pequeño consultorio privado en Segovia para una segunda opinión de un viejo colega. Era la coartada perfecta. Elena, en su papel de abnegada enfermera, preparó un pequeño equipaje. La trampa estaba lista. El viaje en el coche de lujo fue un silencio cargado de electricidad. Madrid y sus rascacielos de cristal se quedaron atrás, dando paso a los campos dorados de Castilla. Ricardo no miraba el paisaje, miraba el medallón que Elena sostenía en sus manos, como si en él estuviera contenido todo el tiempo perdido. Estaba a punto de enfrentarse al fantasma de su mayor amor y de su mayor fracaso.
Elena, por su parte, sentía el peso de 3 generaciones sobre sus hombros. La tristeza de su abuela, el anhelo de su madre y su propia búsqueda de identidad estaban a punto de converger. Finalmente, el coche se desvió por un camino de tierra y se detuvo frente a una humilde casa de piedra con un pequeño huerto. Un anciano de espalda encorvada y manos curtidas por la tierra salió a la puerta. Al ver a Ricardo, sus ojos se abrieron de par en par. Era Alfredo. El reencuentro fue un seísmo silencioso que sacudió los cimientos de medio siglo de olvido. Alfredo, con los ojos anegados en lágrimas que no se atrevían a caer, reconoció a Ricardo al instante. No al millonario, sino al joven enamorado que había dejado atrás un pueblo y un corazón roto. Lo hizo pasar a su humilde cocina y allí, con la voz quebrada por el peso de los años y los secretos, confesó: «Yo lo supe todo, don Ricardo. Supe del embarazo de Sofía, de las amenazas de su familia. Ella me hizo jurar que nunca diría nada, pero me confió algo». Hizo una pausa y sus ojos buscaron los de Elena. Dejó una caja en la vieja finca de sus padres. «Una caja para usted». Dijo que el destino, si era justo, se la haría encontrar. La finca abandonada era un esqueleto de piedra y recuerdos, un mausoleo de un amor truncado. Siguiendo las indicaciones de Alfredo, subieron al antiguo despacho del padre de Ricardo. El aire olía a polvo, a madera y a tiempo detenido. Detrás de un panel suelto en la imponente librería de roble, estaba una caja de madera sin adornos, pero que contenía el tesoro más grande del mundo. Con manos que temblaban como hojas, Ricardo la abrió. Dentro, un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. Eran de Sofía, cartas que hablaban de su amor, de su miedo y de la hija que crecía en su vientre. Y debajo de todas ellas, una última carta, escrita con una caligrafía distinta, fría y cruel, firmada por un joven Javier. Era la respuesta a la última súplica de Sofía, una amenaza brutal que la obligaba a desaparecer para siempre. La vuelta a Madrid fue un viaje a través de un túnel de furia y redención. Ricardo ya no era el anciano frágil. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza, un volcán a punto de entrar en erupción. Esa misma noche convocó una junta familiar de emergencia en el gran salón. Javier, junto a sus hermanos y sobrinos, acudió con una sonrisa mal disimulada, creyendo que la farsa de su padre llegaba a su fin, y la herencia estaba a punto de repartirse. Vieron a Elena de pie junto a Ricardo, pero la consideraron un simple adorno, una última excentricidad del viejo. No podían imaginar que no asistían a un reparto, sino a una ejecución. El silencio en la sala era denso, premonitorio, el aire cargado antes del estallido de la tormenta perfecta. Entonces sucedió. Ricardo se puso en pie, no con la debilidad fingida de los últimos meses, sino con la autoridad de un rey que reclama su trono. «Mi enfermedad era una mentira», anunció, y su voz, clara y potente, resonó como un trueno, haciendo que todos se encogieran. «Una mentira para ver la verdad en vuestros ojos codiciosos». El rostro de Javier palideció, pero Ricardo no había terminado. Sacó las cartas y, una por una, leyó en voz alta la historia de amor que le fue robada y la traición que la sepultó. Al final, levantó la carta de su hijo. «Y esta es la prueba de cómo me robaste a mi hija y a mi nieta», sentenció, arrojándola sobre la mesa. Se giró, puso una mano protectora en el hombro de Elena y declaró: «Os presento a Elena de la Vega, mi nieta, y desde este momento la única heredera de mi verdadero legado». La derrota de Javier fue total, silenciosa y aplastante. La caída de Javier fue un espectáculo silencioso y brutal. Despojado de su arrogancia, su rostro se convirtió en una máscara de incredulidad y odio impotente. Ricardo no necesitó alzar la voz. Un simple gesto a su jefe de seguridad personal fue suficiente. 2 hombres, discretos pero inflexibles,
Flanquearon a Javier y lo escoltaron hacia la puerta, pasando junto a sus hermanos y sobrinos, quienes ahora lo miraban no con solidaridad, sino con el frío cálculo de quien ve caer a un rival. Su salida no fue una simple despedida, sino una extirpación quirúrgica de la ponzoña que había infectado a la familia durante décadas. El portón de la mansión se cerró tras él con un sonido metálico y definitivo, el eco helado de su imperio perdido. Ricardo no perdió un solo día en su nueva vida. La mansión de Salamanca, aquel mausoleo de mármol y secretos, fue puesta a la venta casi de inmediato. No quería conservar ni un solo ladrillo de aquel palacio de soledad. En su lugar, adquirió una casa espaciosa y luminosa en las afueras, con un jardín donde las risas de los hermanos pequeños de Elena pronto reemplazaron a los silencios opresivos del pasado. Para Ricardo, cada día era un redescubrimiento. Se convirtió en el abuelo que nunca pudo ser, ayudando con los deberes, contando cuentos antes de dormir y financiando con orgullo los estudios de Elena, quien por fin podía dedicarse a su vocación sin la soga de la precariedad al cuello. Estaban construyendo un hogar, no un imperio. 2 años después, el jardín de la nueva casa era un hervidero de felicidad. Elena, radiante con su título de enfermería con matrícula de honor, caminaba del brazo de Ricardo hacia un pequeño altar improvisado. Se casaba con Marcos, un joven arquitecto de corazón noble que la había conocido en la universidad, mucho antes de que su vida diera aquel giro de guión, y que la amaba por su inteligencia y su bondad, no por su apellido. Ricardo, con la salud de un hombre que ha rejuvenecido 20 años, entregó a su nieta con lágrimas de pura alegría en los ojos. No solo celebraban una boda, sino el triunfo de una nueva generación, una que construiría su futuro sobre cimientos de verdad y amor, no de mentiras y codicia. Mientras el sol de la tarde bañaba la celebración en una luz dorada, Ricardo se sentó en un banco, observando la escena. Vio a Elena reír a carcajadas con su marido, a sus hermanos pequeños correteando por el césped, libres y seguros. Ya no era un rey solitario en un castillo de oro, sino el patriarca de una familia real, imperfecta y vibrante. Comprendió entonces que la verdadera herencia no se guardaba en cajas fuertes ni se medía en acciones de bolsa, sino en momentos como aquel, en el legado de amor que su Sofía le había dejado sin que él lo supiera y que ahora florecía ante sus ojos. Por primera vez en su larga vida, don Ricardo de la Vega era un hombre inmensamente rico y, por fin, inmensamente feliz. La historia de Ricardo y Elena demuestra que el amor verdadero, forjado en la verdad y la justicia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta increíble historia de redención ha tocado tu corazón, compártela para que más personas crean que nunca es tarde para reescribir el destino. Y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar lo oscura que sea la noche. Juntos celebraremos las segundas oportunidades que la vida a veces nos regala. El viaje de Ricardo y Elena es un testamento poderoso de cómo el destino a veces tarda décadas en corregir una injusticia. Aquel hombre que lo tenía todo, pero no sentía nada, descubrió que la verdadera fortuna no se acumulaba en cuentas bancarias, sino en los momentos compartidos, en las risas de unos niños y en la mirada agradecida de la nieta que le fue arrebatada. Su plan, nacido de la amargura y la soledad, se convirtió en el catalizador de la redención más inesperada. Dejó atrás el palacio de mármol y mentiras para construir un hogar sobre los únicos cimientos que importan: la verdad, el perdón y un amor que demostró ser más fuerte que el tiempo y la traición. Su camino nos recuerda que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Demuestra que ni la más cruel de las traiciones ni el peso de 50 años de silencio pueden apagar la llama de un amor verdadero.
La herencia más valiosa que Sofía dejó no fue un secreto, sino un legado de esperanza que, a través de su nieta, floreció para sanar las heridas del pasado. La justicia, a veces, no llega a través de los tribunales, sino a través de un corazón valiente que se atreve a buscar la verdad y de un alma noble que elige la compasión por encima del oro. Esta es la prueba de que el bien, aunque tarde, siempre encuentra la forma de abrirse paso. La historia de Ricardo y Elena demuestra que el amor, forjado en la verdad y la justicia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta increíble historia de redención ha tocado tu corazón, compártela para que más personas crean que nunca es tarde para reescribir el destino. Toca el botón de like para celebrar su final feliz y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar lo oscura que sea la noche. Juntos seguiremos creyendo en las segundas oportunidades y en los finales que solo el corazón puede escribir. Hasta la próxima gran historia.